Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenos días. El Señor está con nosotros. Es un gusto nuevamente poder estar en esta mañana para poder compartir de la palabra del Señor. Siempre es un gusto, un privilegio poder estar en este tiempo compartiendo todavía desde casa, esperando en el tiempo del Señor que Dios nos permita regresar, aunque ya ahorita la autoridad ya nos ha dado, ya tenemos el permiso para regresar, pero yo estoy esperando la confirmación de Dios para poderlo hacer de mejor forma y buscando siempre la integridad, la salud de cada uno de los integrantes de la iglesia. Así que en esta mañana quisiera empezar haciendo una pequeña oración, dándole gracias a Dios por este día que nos permite estar en su presencia. Y recuerde que hoy celebramos Santa Cena. Espero que usted esté preparado con los elementos para poderla recibir. Así que oremos al Señor. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias, Señor. Gracias por el don de la vida, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos en esta hora delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia es para siempre, Señor. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Padre eterno, a través de tu Santo Espíritu, te ruego que tú seas quien hable hoy a través de mi vida, Señor. Que seas tú, Señor. Que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú hablando en nuestra vida, Señor. Te amamos y te exaltamos, Señor, porque creemos que este es el tiempo de la conquista que tú has preparado para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Nuevamente es un gusto que nos acompañe. Acompáñenme, por favor, al libro de Josué, capítulo 10, versículo 3, y de ahí pasamos al versículo 32, por favor. Josué, capítulo 10, versículo 3, y de ahí pasamos al versículo 32. Dice la palabra del Señor: Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió un mensaje a Oham, rey de Hebrón, a Pirem, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo. Y el versículo 32 dice: Y el Señor entregó a Laquis en manos de Israel, la cual conquistó al segundo día y le hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que había hecho a Libna. Bien, amados, si usted recuerda, estamos platicando ahorita de los 31 reyes que tuvo que vencer Josué. Y cuando hablamos de estos 31 reyes, habla de 31 cosas, de 31 actitudes, que a veces eso se presenta en nosotros y que eso nos impide que tú y yo podamos conquistar lo que el Señor nos ha prometido. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta cada uno de estos reyes, porque algunos de ellos se pueden estar manifestando en nosotros, y por eso es que vemos que nos ha costado tanto trabajo poder conquistar, porque aunque el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, cuando entró a la tierra prometida, entró y tuvo que empezar a luchar con estos reyes para poderlos vencer, poderlos destruir. Y si usted recuerda, yo cuando hablé desde el rey de Hebrón, ellos empezaron, ¿verdad?, a hacer un pacto entre ellos. Hablamos de 5 reyes, y ahora que hablemos la próxima semana del rey de Eglón, es el 5.º rey, los cuales se juntaron, se unieron, y Dios le dio la victoria a Josué y al pueblo de Israel, porque obviamente Dios ya les dio la victoria. Dígale a su hermano que tiene a un lado: Dios ya nos dio la victoria. Es necesario que hoy vayamos, luchemos por esa victoria que el Señor ya nos ha dado. Y mire, el rey se llama Gafia o Jafia, y Jafia viene de la palabra del hebreo Yekfejá, que significa, y que es el rey de Laquis, pero significa muéstrate, resplandece, resplandecido, algo que causa un brillo, pero también significa ser ligero. Mire, amado, esto nos habla de gente que se vanagloria, de gente que busca su propia gloria, de gente que busca solo el reconocimiento de los hombres, cuando lo más importante para usted y para mí debe ser buscar el reconocimiento de Dios. Debemos de buscar siempre que el nombre de Dios sea glorificado. Mire, hoy en este tiempo yo le doy gracias a Dios porque muchos consiervos
tal vez no reconocidos. Mire, yo lo he dicho abiertamente, a mí no me interesa en lo más mínimo ser reconocido por los hombres. A mí lo único que me interesa es que el nombre de mi Señor, que el nombre de mi Señor Jesucristo pueda ser glorificado, pueda ser honrado a donde Dios nos pueda llevar. Y que el nombre de, así como Jesús era anhelaba que el nombre de su Padre, que el nombre de nuestro Padre pueda ser glorificado. Pero lamentablemente hay hombres que buscan solo la vanagloria, solo buscan jactarse de lo que han hecho. Y mira, yo he logrado esto y esto. Se envanecen, hay una vanidad tremenda. Hay una presunción. Mira, hermano, eso es la vanagloria, jactarse. Hay un envanecimiento, una presunción, una vanidad. Amados, si todo lo que tenemos y lo que somos es gracias a Dios, si tenemos un trabajo, si tenemos salud, si tenemos familia, si Dios nos permite estar al frente de una iglesia, porque yo he escuchado a muchos que dicen mi iglesia, mi congregación, mi iglesia, mi ministerio. No, amado, por favor, quitemos esa palabra de nuestra boca. Le voy a explicar por qué. La iglesia le pertenece a Jesús. Las ovejas son de Jesús. Los ministerios son de Jesús. Nosotros solo somos administradores de poder cuidar una grey que es del Señor. Y el día de mañana todos entregaremos cuentas. Tengamos cuidado en caer en esa vanagloria. Pero le decía, son personas que buscan solo el reconocimiento de los hombres. Y veamos algunos ejemplos y veamos algunos pasajes que nos van a dar luz a esto. Y yo le pido a Dios que usted y yo siempre nos guarde de la vanagloria, porque el enemigo busca siempre cualquier forma de podernos desviar. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que hemos edificado nuestra casa en la roca que es Jesucristo. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42 al 43, si me acompaña, por favor. Juan, capítulo 12, versículos del 42 al 43. Dice la palabra: sin embargo, muchos aún de los gobernantes, creyeron en él. Y la palabra él está con mayúsculas, o sea, se está refiriendo a Jesús. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y en otras versiones dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mire qué triste es ver que mucha gente aquí en este tiempo está hablando de gente que tenía autoridad, de gente que tenía un gobierno, de gente que tenía un liderazgo, incluso tal vez algunos del Sanedrín, tal vez hombres con un reconocimiento y con un poder económico grande y que pertenecían ahí. Y sabe, pero dice el versículo 43, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Hoy muchos hombres solo buscan el reconocimiento de los demás hombres, que los reconozcan en las redes sociales, que los reconozcan que son esto, que son aquellos. Mira, amado, si Dios no reconoce lo que hacemos, yo le digo una cosa, de nada sirve lo que podamos hacer. Hablábamos el miércoles pasado, cuántos falsos profetas, cuántos falsos maestros, cuántos falsos cristos se han levantado y han engañado a muchas personas, porque ellos solo estaban buscando el reconocimiento. Era como los fariseos en aquel tiempo, ellos solo buscaban el reconocimiento de los hombres, ellos buscaban los mejores lugares, ellos buscaban los mejores asientos, ellos estaban esperando a que todos le rindieran, de alguna manera les dieran gloria a ellos. Yo no estoy diciendo con esto que no tengamos que reconocer la trayectoria de algún hombre, de algún siervo de Dios, que Dios esté levantando y que Dios esté usando. No me refiero a eso. Me refiero a cuando ya llegamos a un punto donde solo hacemos algo por buscar el reconocimiento de los hombres.
solo el reconocimiento de las personas y desconocemos a un lado a Dios. Porque la palabra expresión, sin embargo, y en otras versiones dice obstante, es una advertencia muy fuerte que Jesús está haciendo. Porque se traduce esto en el Antiguo Testamento a enfatizar tanto a través del Evangelio la enemistad como la hostilidad de los judíos y especialmente de los miembros del Sanedrín, de la gente que tenía un gobierno, una autoridad, que tenía un liderazgo dentro del pueblo y que ellos estaban siendo afectados por lo que Jesús estaba haciendo, porque ellos veían que Jesús, a donde quiera que iba, él podía y hacía milagros y hacía grandes milagros y sanaba en días de reposo y hacía grandes cosas. Y la gente que más lo juzgó, la gente que más lo criticó, la gente que más se opuso a eso, fue la gente que más decía conocer de la palabra. Porque muchas de estas personas solo buscan, es como en las congregaciones, hay gente que solo busca un liderazgo dentro de la iglesia, hay gente que solo busca tener un contentamiento ahí dentro de la iglesia, y tal vez dentro de los hombres, pero la pregunta es, ¿verdaderamente estaremos agradando a Dios? Porque Pedro decía, me es menester primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, a mí hace algún tiempo pareciera que me habían puesto entre la espada y la pared y me decían, nada más tienes dos opciones si quieres seguir con nosotros. Una, le cambias el nombre a la iglesia o te metes sobre los estatutos de la iglesia. Y mire, y sin temor a equivocarme y sin temor a nada, le dije, no necesito orar por ninguna de las dos cosas, porque el nombre de la iglesia, ese me lo dio Dios, y yo no puedo ir en contra de lo que Dios me ha dicho a mí. Aunque la persona se molestara, aunque la gente se enoje, a mí no me interesa, porque a mí lo que más me interesa es que a Dios fue el que me dio el nombre, y yo siempre he intentado y me he esforzado en agradar a Dios antes que a cualquier persona. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta hoy a usted. Usted solo está buscando el reconocimiento del pastor, el reconocimiento de su líder, y perdóneme, si usted está haciendo eso, se está equivocando, porque tú y yo debemos de buscar siempre que Dios reconozca, y que a Dios, a través de lo que hagamos, la gloria y la honra siempre debe ser para Dios. Porque la vanagloria es aquello que es quitarle el lugar a Dios, quitarle la honra a Dios. Los únicos que conocemos por nombre entre los dirigentes, quienes hayan creído, escuchen, fue por ejemplo Nicodemo. Nicodemo fue un hombre y era miembro del Sanedrín, pero si usted recuerda, este hombre iba a buscar de noche a Jesús, porque él no quería que nadie se diera cuenta que lo iba a buscar. Le daba miedo perder los privilegios que él podía tener. ¿Sabe? Hay gente que prefiere esconder ciertas cosas antes de perder ciertos privilegios, tal vez dentro de la iglesia, tal vez dentro de una comunidad, y eso es muy triste. Pero también está José de Arimatea, un hombre con muchos bienes materiales. Y usted sabe que este hombre fue el que pidió el cuerpo del Señor, ¿verdad? Fue el que dio la tumba para que el Señor Jesús fuera enterrado ahí. Y la expresión creyeron en Él significa que es un acto definitivo. Dígale al que tiene a un lado, hoy te tienes que definir. Hoy tienes que definir tu fe. Lo que expresas es tu confianza y tu compromiso verdaderamente con Dios, no con el hombre, no con la iglesia. Yo le digo hoy a los que son miembros de la iglesia y los que están sirviendo, ustedes le están sirviendo a Dios, no me están sirviendo a mí. El compromiso que ustedes han hecho delante de Dios lo han hecho con Él, no conmigo. Yo agradezco infinitamente el trabajo, el esfuerzo que cada uno de ustedes hace, porque incluso ahorita en esta hora hay hermanos que están trabajando en la iglesia, aunque no está abierta, porque hay que seguirle dando mantenimiento, pero sé que ahorita nos están escuchando. Pero el reconocimiento
Y lo más hermoso es que Dios vea el corazón, el trabajo con el que están haciendo las cosas. Eso es lo más importante. Porque el único que te va a dar, el único que te va a honrar, si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. Porque el Señor honra a los que le honran. Entonces aprendamos a darle siempre la honra y la gloria a Dios. Este rey lo que simboliza, amado, este rey de Jacfijá es justamente la vanagloria, el esplandecer, el brillar, solo Él. No, amado, cuando nosotros hacemos un servicio, por sencillo que este sea como el día de hoy, es para que el nombre del Señor pueda ser glorificado y honrado. No es para que me vean en mí. Si yo aquí me pongo a hablar más de mí, dejo de hablar de Jesús, perdóneme, eso ya empieza a entrar en vanagloria. Yo vengo a hablar aquí de Jesús, del poder de Él, del poder, del amor, de la misericordia que Él tiene por nosotros. Porque Juan sabía y tenía conocimiento que muchos habían creído en Él. Pero escuche, muchos no lo confesaban abiertamente, muchos no lo confesaban. Que aunque creían en Él, no lo confesaban. Y no olvide que el Señor Jesús dijo en Mateo 10:32, solo anótelo nada más. Mateo 10:32 dice que si nosotros negamos a Jesús delante de los hombres, el Señor Jesús nos va a negar delante del Padre. Pero si tú y yo confesamos a Jesús, lo que creemos de Jesús delante de los hombres, el Señor Jesús nos ha de confesar delante del Padre. Amados, hay personas que no amaron en absoluto la gloria de Dios. Hay gente hoy, aún en este tiempo, que le está dando la espalda a Dios. Hay gente hoy que quieren seguir teniendo la gloria. Mire, Dios nos está dando una gran lección por medio de esto. Hoy podemos ver que muchos hombres y hombres de Dios, mire, yo llegué a escuchar, no voy a decir nombres, pero hubo un hombre que se atrevió a profetizar incluso y decía que le daba la orden, escuche, la orden a este virus del COVID que se detuviera. Y mire, y fue cuando más se vino en aumento. Es que no hemos alcanzado a entender. Creemos que la vanagloria, creemos que la gloria, sí, yo creo que Dios nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder para hacer muchas cosas. Y dice que en su nombre haremos grandes cosas, sí, es una gran verdad. Pero no hemos alcanzado a dimensionar lo que está pasando hoy con esta pandemia. Porque hoy muchos hombres le han querido quitar la gloria a Dios. Aún dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Porque hoy mucha gente sigue diciendo que lo que tienen y lo que son es por su trabajo y por su esfuerzo. Hoy Dios les está demostrando que no. Que un virus aparentemente insignificante, invisible, que es tan fácil de transmitirse, y el daño que empieza a ocasionar al organismo en poco tiempo. Mire cómo tiene al mundo hoy. Y esto no nos puede detener a ninguno de nosotros, y menos como pastores, menos como ministros, para seguir compartiendo la palabra de Dios, pero con el propósito y el único objetivo de que el nombre del Dios pueda ser glorificado. Y dice la palabra, ¿verdad? Para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ¿verdad? Porque toda rodilla se ha de doblar de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar, que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Pero para qué? Para la gloria y para la honra de Papá. Ese es el objetivo. Porque hay personas que no amaron en absoluto la gloria de Dios. Porque aquí en estos versículos que leímos, que buscaron el reconocimiento o la gloria de Dios, significa
su aprobación y su alabanza. O sea, Él aprueba nuestra alabanza. Él está probando nuestra adoración. Eso es darle la gloria a Dios. Calvino comentaba esto: los honores terrenales pueden ser llamadas cadenas doradas que atan al hombre hasta que no puedan hacer libremente su deber. O sea que hay gente que cuando recibe honores terrenales empieza a ser atada con cadenas de oro y empieza a entrar en esa vanagloria, hasta que eso le va a impedir hacer libremente a lo que fue llamado. Por eso, amados, es importante que hoy derribemos este rey, que la vanagloria, porque yo declaro que a muchos de ustedes Dios los va a usar con gran poder, porque hay una palabra que Dios ha dado para esta casa, y en esta casa saldrán apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a las naciones. Pero la gloria es siempre para Dios. Aunque Dios te levante y aunque Dios te use más incluso que tu Padre espiritual, la gloria y la honra siempre debe ser para Dios. Tengamos mucho cuidado con esto de la vanagloria, porque es algo que entra sutilmente y que hay muchos que no se dan cuenta, y cuando se dan cuenta ya es porque entraron en esa vanagloria, donde han permitido incluso que dentro de la iglesia le den más la honra al ministro antes que a Dios. Y que el liderazgo y que la gente prefieren agradar al pastor, al ministro, antes que a Dios. Tengamos mucho cuidado. Y sobre todo como ministros tengamos mucho cuidado de esto. Junto con los que negaron creer, muchos creyeron, pero se negaron a reconocerlo. ¿Sabe? Hoy muchos creen en Jesús, pero siguen aferrados a una manera de vivir y no quieren reconocerlo. Esa ya es una decisión personal. Hay quienes quieren seguir viviendo como lo venían haciendo. Cuando Jesús te alcanza, cuando verdaderamente Él te alcanza, Él empieza a hacer una metanoia, un cambio en tu vida, una metanoia, un cambio de mente, que hay un verdadero arrepentimiento. Esa es la metanoia, un cambio de mente, un cambio de sentido, un cambio de dirección. Pero lo primero es reconocerlo en nuestra vida. Si tú sacas a Jesús de tu vida, si tú sacas a Jesús de tu familia, si tú sacas a Jesús de tu matrimonio, de tu negocio, de tu empresa, quiero decirte que todo lo estarás empezando a hacer en tus fuerzas, y tarde o temprano eso terminará derribándose. Las personas que no adoptan una firme postura por Jesús, muchos de ellos es por temor al rechazo o al ridículo. Ay no, ¿cómo se van a enterar que yo soy cristiano? No. Lo vuelvo a repetir, las personas que no adoptan una firme postura por Jesús es por temor al rechazo o al ridículo. Muchos líderes judíos reconocieron su fe en Jesús porque temían que los expulsaran de la sinagoga, porque la sinagoga era su vida. Para muchos la familia es su vida, para muchos los hijos es su vida, para muchos el negocio es su vida, para muchos incluso el ministerio es su vida. Y nos hemos olvidado del que da los ministerios, del dueño de los ministerios. Tenemos que amar a Jesús y tenemos que darle siempre la gloria a Él, porque de Él provienen todas las cosas. Y porque muchos de ellos tenían miedo de perder su prestigio dentro de la comunidad. Y esto es bien tremendo. Por la alabanza de otros es inconstante y de breve duración. Nos debe de interesar más, hermano, la aceptación de Dios que la aprobación temporal de las personas. Insisto, yo no estoy diciendo que no reconozcamos a ministros y su trayectoria. No estoy diciendo eso.
Lo que estoy diciendo es cuando nosotros pretendemos agradar más a los hombres antes que a Dios. Que reconozcamos más a una persona antes que a Dios. La gloria y la honra debe ser siempre para Dios. La alabanza, la adoración. Porque la palabra gloria viene de la palabra del griego doxa, que significa majestad, claridad, alabanza, honor. Alabanza, honor. Eso es lo que tenemos que siempre hacer para Dios. Pero mire lo que dice Juan 7:18. Juan 7:18. Porque el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Has conocido personas que solo hablan de sí mismos? De sus logros, lo que han alcanzado, lo que han hecho, y nunca le dan la gloria a Dios. Que Dios nos guarde, amado, de nosotros siquiera expresarlo, porque todo empieza con que lo expreses, y vamos a ver más adelante ejemplos de hombres que dejaron de darle la gloria a Dios y su vida terminó trágicamente por no darle la gloria y la honra a Dios. Los que procuramos conocer la voluntad de Dios y cumplirla sabrán la forma intuitiva de que Jesús dijo la verdad con respecto a su persona. Yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has escuchado a ministros o a oradores religiosos que se han preguntado si decían la verdad? Hay dos formas de saber esto. Primero, sus palabras y sus hechos están de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Escuchen, si sus palabras y sus hechos están de acuerdo a lo que dice la Biblia, eso viene de Dios. Y si no, lo están contradiciendo. Sus palabras deben señalar a Dios y a su voluntad y no a ellos mismos. ¿Sabe qué tremendo es ver que hoy, no sé si han escuchado esa noticia, pero resulta que un dirigente religioso reconocido a nivel mundial en Roma llegó a decir que ya la Biblia había pasado de moda, que ya la palabra de Dios ya no se podía aplicar a este tiempo y que ahora ellos iban a sacar otro nuevo libro. Y dentro de muchos nombres que hay uno que se ha escuchado que es la Biblia 2000. ¡Qué tremendo! Porque la palabra de Dios es inmutable, no cambia. Y es aplicable para el día de hoy que estamos viviendo, para este tiempo. Y solo quiero que veamos algunos ejemplos, y solo en realidad son dos, pero muy tremendos. El caso de Saúl. Saúl, usted sabe que fue el primer rey que Dios levantó, y porque el pueblo, mire qué tremendo es, el pueblo estaba siendo guiado por Dios directamente por medio de un profeta o por medio de jueces. Y esto viene todo en el libro de Jueces, nos habla de esto. Pero hasta que resulta que los hombres empiezan a pedir que necesitaban a alguien que los dirigiera. Y es cuando empiezan a pedir un rey, y usted conoce la historia. Y es ungido Saúl como rey. Y bueno, pero acompáñenme a 1 de Samuel capítulo 15, versículo 30. Después de que Saúl había pecado algunos momentos atrás, y aquí viene el acabose de Saúl, escuche. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Mire, aquí Saúl hablándole al profeta Samuel. Y qué tremendo es ver que él aquí dice: sí, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, pero te ruego que ahora me honres a mí, ahora, delante de los ancianos, delante de todo Israel.
Qué tremendo es darse cuenta de que hay gente que solo busca su propia gloria, su propia honra. Porque Dios le había dado instrucciones directamente a Saúl de lo que tenía que hacer. Y él deliberadamente desobedeció. Deliberadamente él desobedeció instrucciones directas de parte de Dios. Y vemos cómo entró la obstinación en él. Pero ¿cuál fue el pecado de Saúl? Escucha, la desobediencia es la esencia del pecado. Lo vuelvo a repetir. La desobediencia es la esencia del pecado, según lo dice Lutero. Saúl pensaba reemplazar la obediencia con sacrificios. Ejemplos. Muchos tal vez, en lugar de obedecer, creen que con hacer ayuno ya eso le va a agradar a Dios. Hay gente que se sacrifica muchas cosas por agradar a Dios, pero yo te digo algo hoy, tú que me estás escuchando. De nada sirve que tú ofrezcas cualquier tipo de sacrificio a Dios si no eres obediente. Y Samuel, en el versículo 22 de 1 de Samuel 15, y es un versículo que deberíamos de tomar en cuenta, incluso memorizarlo. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto, escuche, en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer, repita conmigo, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira, aquí hay dos cosas a resaltar. No estoy diciendo que Dios, aquí dice claramente que Él se complace en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia al Señor. O sea, de las dos cosas se agrada, pero después dice, el obedecer es mejor. Entonces de nada sirve, amado, que usted y yo hagamos sacrificios tremendos, tal vez de ayuno, tal vez de oración, tal vez incluso de lectura de la palabra, de conocer la palabra, si no obedecemos. Y lo vuelvo a poner como ejemplo. El diablo, que el Señor lo reprenda, conoce la palabra mejor que usted y que yo, pero él no obedece a Dios. Y por esa razón es que él fue desechado y condenado ya. Tenemos que oír, prestar atención, oír. Es la idea de aguzar, de afinar el oído para poder entender y responder. Qué importante es el saber escuchar, el prestar atención. Mire, a un pequeño cuando se le habla, tenemos que hablarle y hacer que él nos vea a los ojos. Porque estaremos garantizando que él está prestando atención a lo que le estamos diciendo. Porque si solo le hablamos y él está viendo para otro lado y tú y yo estamos viendo para otro lado, no está prestando ese pequeño atención. Y obviamente las instrucciones que le podamos dar no las va a hacer de una manera correcta. Qué importante es esto, amado. Que aprendamos y que prestemos atención. Porque cuando no existen estos dos elementos, ni el prestar atención, ni obediencia, eso trae rebeldía y viene a traer una dureza en nuestro corazón. Y hay una obstinación. Es como cuando alguien le dice a unos jóvenes, esperen su tiempo, esperen, ahorita no es el tiempo, ahorita conságrense, apártense para Dios, sirvan a Dios, terminen la escuela, prepárense. No prestaron atención, no obedecieron y las consecuencias no se dejan esperar. Cuando no hay estos dos elementos, el prestar atención y el obedecer,
crea obstinación, crea rebeldía en nuestro corazón. Y Saúl esto lo llevó, fue subiendo de nivel al punto que él prefirió la gloria de los hombres del pueblo de Israel antes que la gloria de Dios. Y esto es tremendo, porque a pesar de que Saúl confesó su culpabilidad, lo que él había hecho, él explicó que le temía al pueblo y accedió a su voz. O sea, era un hombre que le tenía miedo al pueblo, porque decían, es que Samuel ya se tardó, haz el sacrificio tú y verás. Y él no esperó, como Dios le había dado la instrucción por medio de Samuel. Cuando él accedió a esto, escuche, dejó de ser líder y solo se convirtió en un seguidor más. Él quería ser popular más que obediente a Dios. Mire lo que dice Proverbios 29:5. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Saúl le tuvo miedo a los hombres, lo que ellos le decían, por eso accedió y desobedeció a Dios. Porque él prefirió agradar a Dios, él prefirió que la gloria de los hombres fuera sobre de él y nunca buscó que la gloria siempre fuera para Dios. Alguien que sabe aprender a escuchar, alguien que obedece, sabe esperar el tiempo de Dios, y como dice este proverbio, pero el que confía en el Señor estará seguro. Si tú y yo confiamos verdaderamente en Dios, estaremos seguros. Y aunque tú estés en esos valles de muerte y de sombra, tú tienes la seguridad de que Dios está contigo. Cuando tú sabes que has sido obediente a Dios, cuando tú sabes que te has esforzado en agradar a Dios. Mire, a mí muchos, incluso ministros, me han criticado porque yo no he accedido a lo que ellos quieren, porque para mí es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí vemos que Saúl quería que Samuel, que significa escuchado por Dios, pedido a Dios, le perdonara y volviera con él como si no hubiera pasado nada. A veces así nos comportamos, hacemos algo y pareciera que no ha pasado nada. Y yo te digo algo, nuestras oraciones ni siquiera están siendo escuchadas por Dios. Y quería que Samuel lo acompañara a su adoración a Dios, y por supuesto que Samuel no aceptó. Porque adoración aquí en este versículo que estamos leyendo de Samuel es postrarse, o sea, humillarse. Y Saúl estaba dispuesto a postrarse, escuche, solo físicamente, no en su corazón. ¿Cuánta gente ha buscado solo la vanagloria? Solo ha buscado su interés personal. Y tal vez puede estar postrado, pero su corazón sigue altivo, soberbio, y sigue buscando la gloria de los hombres. Mira, Samuel, vamos, yo me postraré, yo adoraré a Dios, me postraré y haré todo lo que me digas. Pero su corazón, porque Dios conoce incluso la intención del corazón. Muchos tal vez se humillan delante de Dios, pero realmente estarán siendo humildes delante de Dios con todo su corazón. O son como los fariseos, que mientras el publicano estaba de rodillas ahí, pidiéndole perdón a Dios porque era pecador y se pegaba, el fariseo, de pie, gracias Señor porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo sirvo en la iglesia, Señor, gracias Señor porque no soy como ese. Mire, buscando la gloria de los hombres, que todos lo vieran. Y le digo una cosa, la oración que verdaderamente Dios estaba escuchando era la del publicano, que estaba postrado ahí. Porque Saúl solo se iba a postrar físicamente, porque no estaba postrando su corazón.
Y en su desesperación, Saúl rasga el manto del profeta y recibe una lección ahí. Y le dice el profeta: el reino será rasgado, separado de su poder y dado a otro. Por lo que has hecho, por querer la gloria para ti, Saúl, ahora Dios te ha desechado como rey. Y tu reino le será dado a otro. Escuche, 1 de Samuel 15, 26 al 30. Y yo le digo hoy a los que sirven en la iglesia, aun aunque físicamente no podamos estar, deben de cuidar su ministerio, el ministerio que Dios les ha encargado. Porque cada uno de nosotros te entregaremos cuentas de lo que hemos. Si tú aprendes a ser fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Pero a veces menospreciamos lo poco. Hay quienes menosprecian el trabajo de los hermanos, de los líderes que se preparan para dar un estudio los sábados. Hay quienes menosprecian la enseñanza. Dice la palabra: pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Ah, qué tremendo es esto. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie propósito. Y Saúl dijo: he aquí he pecado, pero te ruego que me honres otra vez. A pesar de que ya le habían dicho que había sido desechado, a él le seguía interesando que fuera honrado por delante de los ancianos. Escucha lo que dice el 30. Pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. No entendió. Qué triste es ver esto. Que Dios todavía le estaba dando la oportunidad ahí, porque cuando le estaba diciendo: ahora Dios te ha desechado. Yo no sé, hermano, lo más tremendo que nos puede pasar es que Dios nos deseche. Eso es lo más tremendo que puede pasar. Es como dicen Romanos, ¿verdad? Que como los hombres no quisieron la gloria de Dios, la conocieron pero la desecharon. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¡Qué tremendo es esto! Eso significa que son personas que ya no iban a cambiar su manera de pensar, su manera de ser. Y qué triste es ver la vida de un hombre cuando solo le interesa el reconocimiento de los hombres, la gloria de los hombres, cuando lo más importante, amado, es que los ojos del Señor que contemplan toda la tierra y están puestos sobre nosotros. Y qué mejor es que podamos nosotros ver y reconocer en la gloria de Dios, y que Él es el que nos da todo, y que gracias a Él somos lo que somos hoy. Ahora quiero que veamos el contraste con David, porque David también fue un hombre que falló, que adulteró, que asesinó. Pero a este hombre no le interesaba incluso perder el reino, ni todo lo que tenía. Solo le pidió una cosa al Señor: que no apartara su Santo Espíritu de él. Esto es un ejemplo de un hombre arrepentido, de un hombre que fue confrontado con su pecado, de un hombre que fue llevado por el Señor por medio del profeta Natán, confrontado, y un hombre que reconoció su falta, porque Saúl también lo reconoció, pero él seguía buscando la gloria de los hombres. Pero veamos lo que dice el Salmo 51 del 10 al 11. Salmo 51 del 10 al 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Wow! Aquí vemos un hombre que cuando fue confrontado, yo le aseguro algo: a él no le hubiera interesado perder el poder,
perder el reino, perder que el pueblo de Israel lo dejara de reconocer como rey. A él lo que le interesaba es que Dios no apartara su Santo Espíritu de él y que no lo echara de su presencia. Vean qué tremendo contraste. Y no es por señalar a Saúl, sino Dios quiere que aprendamos de esto. Dios no quiere que tú te vanaglories. Dios no quiere que tú te jactes. Dios no quiere que tú entres en vanidad por lo que puedas llegar a tener, por lo que puedas llegar a hacer. Aún terminando una carrera, aún cuando Dios te levanta en un ministerio. Debido, amado, a que el hombre nace pecador, nuestra inclinación natural es complacernos a nosotros mismos y no a Dios. David siguió esta inclinación cuando tomó la esposa de otro hombre, porque ese fue su pecado por el que fue confrontado. Tomó a Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Y alguna vez yo prediqué ya un poco más a profundidad de esto. Urías significa luz. O sea que cuando David pecó, mató la luz que había dentro de él. Por eso es que David experimentó una muerte espiritual. Él ya no experimentaba la presencia de Dios. Por eso cuando él clama en este salmo, le está diciendo a Dios: no apartes tu presencia, no me eches de tu presencia, no apartes tu Santo Espíritu, Señor. David siguió esta inclinación cuando tomó a la esposa de otro hombre. También nosotros, amados, la seguimos cuando pecamos en cualquier forma, al igual que David. Debemos pedir a Dios que nos limpie desde adentro, que nos limpie el corazón, el alma y el espíritu, para tener pensamientos y deseos nuevos. En otras palabras, que nuestra mente pueda ser renovada. La buena conducta solo proviene de un corazón y de un espíritu limpio. Pidámosle a Dios que nos lo dé. Yo le quiero hacer otra pregunta hoy. ¿Se ha sentido estancado en su fe alguna vez? O tal vez hoy, con esta pandemia. Como si todo lo hiciera ya de manera automática. ¿Acaso ha establecido el pecado una brecha entre usted y Dios, haciéndolo parecer distante? Reflexione. David se sintió así porque pecó con Betsabé y el profeta Natán lo estaba confrontando. En su oración a Dios suplicó: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque él ya se sentía lejos de Dios. Él ya no sentía la presencia de Dios. Él ya no tenía esa comunión que llegó a tener con Dios desde que era joven. Porque no olvidemos que él era un adorador. Él tenía el arpa y adoraba a Dios. Y por medio de esa adoración, los espíritus que atormentaban a Saúl se iban. Pero David era alguien que adoraba a Dios. Confesemos hoy a Dios nuestras faltas. Pero tendremos que enfrentarnos a las consecuencias terrenales que ha llevado esto. Porque ¿qué le pasó a David? ¿Por qué llegó a experimentar esta clase de vida? Miren lo que nos da luz el Salmo 32, porque van como en paralelos estos salmos. Salmo 32, versículos del 3 al 5. Dice David: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pasaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Escucha lo que dice el 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. O sea, hasta que David no lo confesó, hasta que David no lo soltó, él fue libre. ¿Sabe? Dios siempre nos quiere perdonar. Por eso cuando vemos a Saúl, cuando Dios lo confronta con Samuel y le dice: hoy Dios te ha desechado como rey de Israel y pondrá otro. No sé, hermano, no sé usted, pero si yo hubiera sido Saúl, en ese momento me hubiera postrado con todo mi corazón y le hubiera pedido perdón a Dios. No tanto por perder el lugar de privilegio, sino porque Dios mismo me estaba desechando. Y un desecho, perdóneme, es algo que no sirve. Y quiero decirle que Dios para usted es valioso.
Y Dios quiere que usted busque su rostro. Y voy a dar otro ejemplo y con esto quiero terminar para dar inicio a la Santa Cena. Otro hombre, Nabucodonosor, ese rey babilónico en el tiempo de Daniel. Usted conoce cuántas veces a Daniel y a sus amigos los metieron a una fosa de leones, a un horno de fuego, ¿verdad? Y bueno, Daniel capítulo 4 versículos del 1 al 3 dice, Daniel 4 del 1 al 3, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio generación en generación. Mire, un rey babilónico reconociendo el poder, el gobierno, la autoridad de Dios. ¿Pero qué cree? Que aunque Nabucodonosor alabó al Dios de David, no creía plenamente en él, ni se sujetaba, ni se sometía a él. Mucha gente hoy va a la iglesia, incluso utiliza un vocabulario espiritual, pero en el fondo no creen en Dios ni le obedecen. Profesión no es sinónimo de posesión. Mire, ejemplos hay muchos. ¿Cuántos tal vez estudiaron para ser doctores solo por complacer a papá y a mamá? Y no están ejerciendo esa carrera como debe de ser. ¿Cuántos tal vez no estudiaron cualquier otra profesión? Abogacía, arquitectura, ingeniería, cualquier otra carrera. Es más, muchos dicen que estudian para ser pastores. Para pastor no se estudia. El llamado te lo da Dios. Claro que hay que prepararse, claro que hay que estudiar. Pero lo primero que hace Dios, te llama para un ministerio, te llama para un servicio. Por eso podemos ver, lamentablemente, en muchos lugares, que muchos, como lo veíamos el miércoles, muchos se autoproclaman, muchos se ponen títulos cuando ni siquiera fueron puestos por Dios. ¿Cuánta gente hoy nos dice y habla un lenguaje espiritual, pero realmente no le obedece a Dios? Hace lo que quiere. Yo te quiero preguntar algo hoy para que reflexiones. ¿Hasta qué punto tus creencias están a la par de tu obediencia? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Hasta qué punto tus creencias están a la par de tu obediencia? Para que lo reflexiones. Y continuamos el relato en Daniel hasta llegar al versículo 28, por favor, si me acompaña. Dice, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio del rey de Babilonia. Escuche, había pasado un año después de que él hizo esa declaración, el Dios Altísimo, y ordenaba que todos le dieran honra y gloria a ese Dios, a nuestro amado Dios. Reflexione lo que dice el versículo 30. El rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Un hombre que se jactó, un hombre que le entró en él vanagloria. Escuche, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, así se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 tiempos pasarán sobre de ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Hermano. Aquí hay estos versículos echan abajo la teoría de la evolución.
Porque aquí damos cuenta que el hombre desevoluciona. El hombre empieza a evolucionar y se vuelve en una bestia, en un animal. Perdónenme la expresión, pero aquí dice bestia. Y si usted busca bestia, es un animal. Es un animal cuadrúpedo. O sea, de 4 patas. O sea que este hombre se convirtió en una bestia que se alimentaba de hierba del campo. Y cuando dice esos 7 tiempos, 7 años pasó en esa condición hasta que él reconoció que Dios era el Dios todopoderoso. Pero qué tremendo es cuando entra la vanagloria en una persona. Entra en esta condición, hermano. Porque mientras este rey se vanagloriaba de su, y lo pongo entrecomillado, omnipotencia, el juicio profetizado de Daniel cayó sobre de él. Se enfermó, comienza a vivir como una bestia, como un animal, y es expulsado del seno de aquella sociedad sobre la cual él ejercía autoridad. Qué tremendo. La vanagloria, amado. Por eso el enemigo pone en los corazones de los hombres que los hijos se rebelen en contra de los padres. Que entre la vanagloria en los hijos, creyendo que hoy porque el hijo, la hija, tiene la posibilidad de llegar a un nivel académico más alto que los padres, sienten los hijos que tienen el derecho de pasar por encima de los padres. Mucho cuidado, porque todo eso es vanagloria. Y la vanagloria, vean en que acabaron 2 hombres, 2 reyes, en 2 tiempos completamente diferentes. Cómo acabaron sus vidas. Reflexione hoy. Si queremos vencer a este rey de Laquis, tenemos nosotros que darle siempre la gloria y la honra a Dios. Y que nunca pretendamos quitarle esa gloria a Dios, ni la honra a Dios. Porque solo con la ayuda de Dios, Israel logró ganar las batallas. Y esos 5 ejércitos amorreos solo los pudo vencer cuando ellos reconocieron a Dios en todo su camino. Y sabemos que Josué dijo a sus hombres que nunca tuvieran miedo, porque Dios les daría la victoria, similares sobre todos sus enemigos. Dios ya ha garantizado la victoria para nosotros. Ya está garantizada, hijos. Es solo hoy que tomemos ese lugar, pero que no entre en nosotros la vanagloria, ni el orgullo, ni la soberbia, ni que nos pongamos, ni que... No. Todo en el tiempo de Dios. Acordaos de la ayuda que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué Dios nos está pasando en este proceso? Para que el día de mañana, cuando podamos regresar a la iglesia, cuando nuestros negocios los podamos reabrir, cuando nuestra empresa la podamos reabrir, no olvidemos que en este tiempo Dios siempre nos proveyó, Dios siempre nos guardó, y que la gloria y la honra siempre sea para Él. Si hoy tuviste para comer un buen trozo de carne, gloria a Dios. Si tuviste hoy para comer un plato de frijoles, gloria a Dios. Si caíste en enfermedad, gloria a Dios. Si estás sano, gloria a Dios. Si tienes trabajo, gloria a Dios. No tienes trabajo, la gloria y la honra para Dios en todo tiempo. Porque debemos acordarnos de su ayuda en el pasado y nos va a dar la esperanza para las luchas que están por venir. Cada victoria del pueblo de Israel, vemos y lo vamos a ver conforme vayamos estudiando, Israel todo el tiempo le dio el mérito y la gloria a Dios. Porque ellos reconocieron que todas las victorias provienen de Dios. No es por tu esfuerzo, no es por tu conocimiento, no es por tus recursos, es por Él. Todo es por Él. Porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Tronos, dominios, principados, todo lo visible y lo invisible fue creado en Él, por Él y para Él. Porque cuando tenemos éxito, somos tentados a apropiarnos de Él y de esa gloria, como si lo hubiéramos logrado por nuestra propia cuenta. Tengamos cuidado.
Si Dios permite que hoy tengamos una victoria y grandes victorias, es por Él. Si Dios a mí me libró de la muerte, de esta enfermedad, de esta pandemia, la gloria es para Él. Y primero la gloria es para Él. ¿Cuántos hemos pretendido quitarle la gloria a Dios, amados hermanos? Es tiempo de que derribemos este rey. Y hoy que celebramos Santa Cena, valdría la pena que reflexionemos. Si en tu corazón ha entrado vanagloria creyendo que lo que tienes y lo que eres es por ti, perdóname, y perdóname que te lo diga, estás completamente equivocado. Ahí está el caso de Nabucodonosor. Cuando él llegó a decir, todo esto yo lo logré, con mi poder yo lo hice. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso es bien tremendo, hermano. ¿Por qué no nos damos un tiempo para orar a Dios y nos preparamos para recibir Santa Cena? ¿Le parece? Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estamos, Señor, delante de ti. Perdónanos, Señor, porque no hemos prestado atención ni hemos obedecido, Señor. ¿Cuántas veces tú nos has hablado, Señor, y nos sigues hablando con amor? Porque esa es una gran característica tuya, Señor, que nos hablas con amor, Señor. Padre, perdónanos si hemos sido desobedientes, Señor. Si hemos creído, Señor, que agradando a los ministros, agradando a los hombres, Señor, te agradamos a ti. Perdónanos, porque cuán lejos estamos de ello, Padre. Perdónanos si en nuestro corazón ha entrado vanagloria por los dones que tenemos, Señor. Porque aunque tú nos uses, Padre, los dones son tuyos. Y si tú permites que hagamos algo bueno, es porque así tú lo has querido, Señor. No es por nosotros, es por ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego, Padre, que quites de nosotros toda vanagloria, Señor, creyendo en esa mentira del enemigo, Señor, creyendo que lo que tenemos y lo que somos es por nosotros, Señor. Perdónanos. Porque hoy sé, Señor, que la vida que tengo no es mía, te pertenece a ti. La familia que tengo no es mía, te pertenece a ti, Señor. La casa que nos has dado, Señor, es tuya, te pertenece a ti. El vehículo que nos has dado, te pertenece a ti. El terreno que se ha comprado en San Luis Potosí, te pertenece a ti, Señor. La casa donde estamos sirviendo, Señor, es tuya, te pertenece, y todo lo que en ella hay, tanto las almas como lo material, Señor. Quita de nuestro corazón toda vanagloria, Señor. Quita todo aquello que nos pueda impedir darte la gloria y la honra a ti, Padre. Perdónanos. Hoy que celebramos Santa Cena, queremos renovar nuestro pacto contigo, Señor, en el cual nos comprometemos delante de ti a darte siempre la gloria y la honra, no importa lo que viva, no importa lo que pase, Señor, y que así como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo tiempo, darte la gloria y la honra y la alabanza y la adoración, Señor, en medio de todo, Padre. Hoy que celebramos Santa Cena, Padre, acercamos los elementos de la Santa Cena, acérquelos por favor, para que podamos orar por ellos y consagrarlos. Y que a través de ellos entre en nosotros un espíritu de humildad, un espíritu de reconocimiento a Dios, para que siempre le podamos dar la gloria al Señor. Así que le voy a dar unos minutos para que usted en lo personal se ponga a cuentas con Dios. ¿Le parece? Mientras oramos por los elementos de la Santa Cena, le doy unos 1 o 2 minutos para que usted se ponga a cuentas con Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te ruego por los elementos de la Santa Cena que hoy vamos a recibir, Señor. Bendícelos, santifícalos, Padre, y que a través de ellos, Padre, tú traigas sanidad a nuestra alma, a nuestro corazón, pero como vimos en David, también a nuestro espíritu, Señor. Porque cuán lejos estábamos de ti, Señor,
cuando pretendemos darle la gloria a los hombres antes que a ti, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Y que a través de Él, Señor, tú traigas esas nuevas fuerzas a nosotros en medio de la aflicción que podamos estar viviendo o pasando, Señor. Te ruego por cada uno de tus hijos, Señor, que hoy están conectados, Padre. Porque solo tú nos has dado dos requisitos para celebrar la Santa Cena. Primero, que estemos conscientes y que reconozcamos el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y que a través del sacrificio somos perdonados y somos hijos de Dios. Y segundo, que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento, que no estemos practicando el pecado. Todos somos pecadores indudablemente, pero hay quienes viven practicando el pecado. Son los únicos dos requisitos: que hoy te arrepientas y que ya no practiques más el pecado. Así que celebremos la Santa Cena, amados. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Participemos de la copa. Padre, te doy gracias, Señor, porque hoy renovamos nuestro pacto contigo, Señor. Gracias porque te ha parecido a bien escogernos en este tiempo, Señor. Ser esta generación que aprenderá, Señor, y que enseñará a las naciones a darte la gloria y la honra a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto por nosotros. Llena nuestros corazones de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, Señor. Y pon en nosotros un corazón humilde, Señor, para que siempre te demos la gloria en cada momento. Te amamos, amado Dios, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Fue un gusto haber estado con ustedes. Y si Dios nos presta y nos permite vida, nos escuchamos el día miércoles a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.